Como ya he tenido, me ha hecho favor Abraham de presentarme, voy a impartir la conferencia de determinación de los parámetros de solidificación de aleaciones por análisis térmico. Bueno, ya están aquí mis datos de contacto, está mi correo electrónico. Les voy a solicitar que, debido a la premura del tiempo, se han presentado algunos atrasos, por lo que solicitaré que las preguntas que surjan con respecto a lo que se va a exponer, las hagan a través de este correo, por la razón que he expresado. El contenido de esta presentación, pues básicamente es una introducción al análisis térmico, las aplicaciones de lo que yo defino como el análisis térmico simple. Vamos a ver, esto se basa básicamente en la determinación de los puntos característicos de una curva de enfriamiento. Posteriormente, y como punto final, pasaremos a lo que es el análisis térmico avanzado y las aplicaciones que esta técnica tiene. Vamos a iniciar entonces. Bueno, básicamente pues vamos a hablar a manera de introducción de lo que es el análisis térmico, que básicamente pues consiste en registrar e interpretar las variaciones que sufre una aleación metálica con respecto a su enfriamiento en función del tiempo. Para ello vamos a utilizar una copa, que es la que se muestra ahí en la figura. Para el público en Zoom, corresponde a la figura de la izquierda, en donde se aprecia pues una copa de arena, que pues es una copa estandarizada, que va a tener una masa constante, y en ella hay insertado un termopar tipo, bueno, dependiendo de la aleación, será el tipo de termopar que se utilice para registrar la temperatura. Y bueno, podemos observar aquí que los cambios en la tendencia que muestra la curva de enfriamiento están vinculadas con el diagrama de fases que podemos apreciar en la figura de la derecha para los asistentes en Zoom, y en el caso de los asistentes en presencial, pues es la figura de la izquierda. Muy bien. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que son los orígenes del análisis de curvas de enfriamiento. Pues básicamente estos orígenes consisten en pues, el registro que se hace de la curva de enfriamiento, que básicamente es el monitoreo de la temperatura a través del tiempo, que se hace a través de un termopar tipo K, generalmente en el caso de aleaciones de aluminio. En el caso de aleaciones ferrosas, pues se utiliza termopares tipo S, y en ella podemos observar pues la curva de enfriamiento como tal, la cual aparece en color azul en la gráfica que se presenta en esta diapositiva. Junto con ella se va a establecer pues lo que son la primera derivada de esta curva de enfriamiento y la segunda derivada, que podemos observar ahí sobrepuestas sobre esta curva de enfriamiento. En el caso de la primera derivada, pues aparece esta representada en color morado, y podemos observar el objetivo de estas derivadas es pues magnificar los cambios que se presentan en la curva de enfriamiento, y a través de ellas poder registrar con mayor precisión los cambios que se presentan por por la generación de calor asociada a la precipitación de las fases en estado sólido a expensas del líquido. Bueno, esta técnica ya tiene bastantes aplicaciones dentro de la industria, entre las que tenemos pues la predicción en la composición de aleaciones comerciales, como es el caso de los hierros, la refinación de grano en aleaciones no ferrosas fundamentalmente, en el proceso de inoculación en hierros colados,
así como también la morfología que se tiene cuando se presenta la solidificación en los hierros polados, y de lo cual vamos a hablar más adelante. Aunado a ello, hay también la posibilidad de que esta técnica sea aplicada para la determinación de parámetros cinéticos no tan utilizados dentro de la parte industrial, sí en la parte de investigación básica, como es el cálculo del calor latente asociado a la solidificación, la evolución de la fracción sólida, la determinación de las cantidades relativas de los microconstituyentes que se presentan al final de la solidificación, así como lo que es el punto de coherencia dendrítica, de lo cual también hablaremos más adelante. Bueno, vamos a empezar a hablar de las aplicaciones que tienen el análisis térmico simple, que como ya comenté, utilizan el registro de un termopar. Y bueno, aquí tenemos que esta técnica se ha utilizado ampliamente para determinar la composición de los hierros polados. Básicamente, pues sabemos nosotros que los hierros polados son aleaciones hierro, carbono, silicio, con cantidades importantes que van a afectar de otros elementos como manganeso, azufre y fósforo, que van de alguna manera a influir en el punto eutéctico que se presenta en este tipo de aleaciones. Esto va a propiciar que estos elementos modifiquen la composición del eutéctico, y para ello pues se utiliza el concepto de carbono equivalente, en la cual se consideran las cantidades relativas de carbono, silicio, fósforo, manganeso y azufre, que van a modificar eventualmente la temperatura de líquidos de la aleación. Esto va a servir a partir de la determinación de la temperatura del líquido. Yo voy a poder conocer la composición real que se tiene por la influencia de estos elementos y que van a modificar el punto eutéctico de este tipo de aleación. Otra de las aplicaciones que tenemos dentro del análisis térmico, pues lo tenemos reflejado en que es posible a través de una curva de enfriamiento establecer la morfología que va a tener el grafito una vez que esté solidificado o durante su solidificación. De tal forma que podemos observar que si utilizamos una copa de arena, el subenfriamiento y la temperatura de recalescencia máxima que se tiene para el caso del hierro esteroidal sería en una copa de arena tendría una recalescencia, una temperatura de recalescencia más baja comparada con la que se tiene para el caso de grafito compacto o vermicular, mientras que en el caso de un hierro gris, esta temperatura de recalescencia máxima pues va a estar ubicada en un punto superior. Esto también depende del tipo de copa que se utilice, como se puede apreciar en la segunda figura, en la figura inferior, en donde podemos observar que hay una variación en estas tendencias, donde el grafito compacto será el hierro, que corresponderá al hierro en el cual la temperatura de recalescencia sea la menor, mientras que la laminar permanecerá como la morfología cuya temperatura de recalescencia máxima es la más alta. Continuando con esta parte, vamos a pasar a ver la importancia que tiene la determinación de los puntos característicos de una curva de enfriamiento. Aquí podemos observar que esta curva corresponde a un hierro de tipo hipotéctico, donde vamos a tener la presencia de austenita y del microconstituyente eutéctico.
podemos observar que hay cambios que dentro de la primera y de la segunda derivada van a quedar determinados a partir de las tendencias y de los picos que en ellas se presentan. De tal forma que es posible identificar dentro de una curva de enfriamiento 5 puntos básicos, 5 puntos característicos para este tipo de aleaciones, que son la temperatura de líquidos, que corresponde a la formación de austenita, y dentro de este punto vamos a utilizar lo que sería la segunda derivada, la primera derivada de la curva de enfriamiento, en la cual podemos apreciar un pico que corresponde a la temperatura en la cual la austenita se empieza a formar. Posteriormente, pues tenemos una temperatura de nucleación eutéctica, que si utilizamos la primera derivada, podemos observar que hay la presencia de un mínimo, y pues básicamente este punto me va a permitir establecer en qué momento los núcleos de austenita son formados y empezará la etapa de crecimiento. Posteriormente, la aleación va a continuar disminuyendo en cuanto a su temperatura hasta alcanzar un mínimo en la curva de enfriamiento que podemos utilizar en el caso de la primera derivada como un máximo, y esto me va a indicar básicamente pues cuál será el inicio de la temperatura en la cual el microconstituyente eutéctico empezará a formar. Posteriormente, conforme se va liberando, se va formando el eutéctico, va a liberarse calor y este calor va a propiciar un aumento en la temperatura. Este aumento se le conoce como recalescencia. Esta recalescencia pues va a utilizar en este caso el criterio de la segunda derivada, como podemos observar ahí, en el cual pues esta segunda derivada tendrá un valor de 0 y en este punto podemos considerar que se ha alcanzado la temperatura de recalescencia máxima, que como ya mencioné anteriormente, se utiliza como un parámetro para establecer si la forma del hierro, del grafito, que tiene, que puede ser vernicular, puede ser nodular o puede ser un hierro gris. Finalmente, vamos a tener el punto de fin de solidificación, en el cual puedo utilizar la primera derivada que está vinculada con este punto, en la cual se presenta un mínimo y esta temperatura indica que la solidificación ha concluido. Aquí tenemos de nueva cuenta esta curva de enfriamiento, corresponde a una aleación eutéctica, en la cual pues estas tendencias también quedan representadas en la misma. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la coherencia dendrítica. Este concepto de coherencia dendrítica es de gran importancia en la solidificación de aleaciones, ya que va a representar en la temperatura, el tiempo y el porcentaje de fracción sólida en la cual los brazos dendríticos se tocan entre sí. Generalmente, antes de que se presente este punto, el líquido va fluyendo y va llenando las cavidades del molde sin obstáculo alguno. En el momento en que se presenta la coherencia dendrítica, los brazos dendríticos se tocan entre sí y a partir de ahí la alimentación por parte del metal líquido se hará entre las dendritas, entre los espacios líquidos donde hay líquido atrapado dentro de las dendritas. Esto va a provocar que la conductividad térmica de la aleación aumente por este efecto, y pues este factor es de suma importancia, sobre todo en el caso de los cuellos de alimentación de lo que son las piezas fundidas. Entonces, este es un parámetro importante por lo que acabo de mencionar.
¿Cómo se determina la coherencia dendrítica a partir del análisis térmico? Bueno, pues hay dos técnicas basadas en el registro de temperaturas para poder determinar a este punto de coherencia dendrítica. La figura A nos indica una técnica que básicamente mide la diferencia de temperatura entre dos termopares ubicados en dos posiciones diferentes dentro de una copa de prueba. Este punto de coherencia dendrítica corresponde al mínimo absoluto de este gradiente de temperaturas que se registra. La segunda técnica consiste en utilizar el criterio de la segunda derivada de la curva de enfriamiento, en la cual también hay un mínimo y que me va a permitir establecer este punto de coherencia dendrítica en términos de análisis térmico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para el caso de un acero HY130 utilizado en la industria naval y podemos aquí pues, utilizar esta técnica para determinar pues este punto de coherencia dendrítica. En la figura inferior, la figura B que aquí se muestra, se puede apreciar que este punto de coherencia dendrítica para este acero se determina a una fracción sólida de 0.3. A continuación voy a explicar lo que es la fracción sólida para pues poder complementar esta información. Ahora vamos a hablar de lo que es el análisis térmico, vamos a llamarlo avanzado, que básicamente ya no solamente va a utilizar el registro de un termopar así como la primera y la segunda derivada, para poder determinar los puntos característicos de una curva de enfriamiento, sino que aparte de esta información, se va a utilizar la transferencia de calor, los principios de transferencia de calor, para poder trazar una línea hipotética que me representaría el enfriamiento de una aleación sin que ésta sufra cambio de fase. Entonces, pues tenemos aquí esta construcción de esta línea base que pues representa una aproximación hipotética, se va a comparar contra la primera derivada de la curva de enfriamiento, que pues nos muestra la tendencia real que tiene la aleación al estar solidificada. Esto va a quedar representado a través de dos algoritmos numéricos que se denominan el método de Newton y el método de Fourier. ¿En qué consiste el método de Newton y el método de Fourier? Bueno, pues tenemos la curva de enfriamiento, se calcula la primera derivada de esta curva de enfriamiento y se construye lo que se conoce como la curva cero o la línea base. Para ello se hacen diversas hipótesis que vamos a ver a continuación y que pues básicamente me van a permitir comparar la velocidad de enfriamiento real contra la velocidad de enfriamiento hipotética que se construye a partir de hipótesis en las cuales se aplican los principios de transferencia de calor. Si comparamos los dos métodos, el método de Newton y el método de Fourier, podemos ver que hay diferencias entre cada uno de ellos. En el caso del método de Newton, solamente utilizo una curva de enfriamiento y su correspondiente primera derivada. En el caso del método de Fourier, yo necesito utilizar dos curvas de enfriamiento, las cuales registran la temperatura en dos posiciones diferentes dentro de la pieza de prueba. Esto se debe básicamente a las hipótesis que sustentan la simulación de esta curva de enfriamiento hipotética. En el caso del método de Newton, se considera que no hay, gradientes internos.
eh, que se considera no hay gradientes internos dentro del metal. Es decir, la temperatura en la aleación se considera constante. En el caso del método de Fourier, se considera que sí hay diferencias en temperatura con respecto a la posición. Entonces, pues vamos a tener que en el caso de la línea base o del método de Newton, se va a considerar las tendencias que muestra la curva de enfriamiento antes de la solidificación, y una vez que se ha formado el otro microconstituyente, pues se hacen las tendencias antes y después de la solidificación y se hace una interpolación. Básicamente, esta es la hipótesis bajo las cuales se construye la curva de enfriamiento por el método de Newton. En el caso del método de Fourier, pues se utiliza lo que se conoce como el laplaciano, que pues evalúa estas diferencias de temperatura y lo relaciona con los radios correspondientes a una muestra cilíndrica. Bueno, entonces, ¿para qué me va a servir estos métodos? Bueno, pues básicamente se utilizan en investigación, no tiene una aplicación un tanto cuanto industrial, sino que es más utilizada en la parte de investigación, que básicamente sirven para determinar el calor latente de la solidificación de la aleación, la fracción sólida y los porcentajes relativos de las fases precipitadas. En el caso del método de Newton, dado por el tiempo, solamente voy a hablar cómo se efectúa este proceso, en donde pues podemos ver que la comparación entre la primera derivada de la curva de enfriamiento que muestra el enfriamiento real de la aleación se compara con la curva de enfriamiento hipotética de la que ya he mencionado y me va a definir un área que puedo observar ahí que está de color sombreado. Esta área se evalúa y se utilizan las propiedades termofísicas de la aleación, como es la densidad, el Cp, y básicamente con estas propiedades yo puedo determinar el calor latente asociado a la solidificación. Una vez que yo ya determiné este calor latente, puedo yo determinar la fracción sólida simplemente evaluando en un tiempo dado, trazo y se evalúa esta área parcial en un tiempo dado y se compara con el área total que se definió a partir de este contraste numérico que aparece aquí en la gráfica. De esta manera, pues se evalúa esta fracción sólida y esto también me va a permitir determinar la cantidad de las fases que se precipitaron durante la solidificación. Ahí podemos observar que el uso de los puntos característicos de la curva de enfriamiento me va a permitir establecer la cantidad de austenita y de microconstituyente eutéctico en un hierro colado. En este caso es un hierro hipotético. Entonces, pues básicamente se contrasta la magnitud del área en la cual la austenita se forma hasta que su solidificación concluye y esto queda representado por el área de color café que ahí podemos observar. Esta área se compara con respecto al área que corresponde a la austenita y al eutéctico, y de esta manera yo tendría un elemento para poder estimar la cantidad de fases que se presentaron al final de la solidificación y que puede contrastarse por metalografía óptica, por difracción de rayos X, y corroborar estos resultados. Básicamente esto es lo que yo quería exponer. Y a final de cuentas, a manera de conclusiones, pues podemos ver que el análisis térmico en su versión simple, pues es una técnica de gran utilidad en el control de calidad de aleaciones ferrosas y no ferrosas.
Tan es así que tenemos aquí a una compañía expositora en la cual ustedes podrán preguntar más acerca de la aplicación de esta técnica y ahí pues les darán más información al respecto. Además de ello, como ya hemos visto, pues esta técnica ha sido utilizada y probada en piso para evaluar los procesos de refinación de grano, determinación de la composición de una aleación, la morfología del eutéctico, entre otros parámetros. Asimismo, en el caso del análisis térmico avanzado, pues esta versión del análisis térmico me va a permitir determinar la evolución de la fracción sólida, de la cantidad de energía que se liberó durante el proceso de solidificación, así como también estimar el porcentaje de las fases que se precipitaron al final de la solidificación, entre otras características cinéticas en aleaciones comerciales. Bueno, pues no resta más que agradecer su atención y pues agradezco su presencia, tanto a ustedes aquí en forma presencial como a las personas que están en Zoom. Y pues no resta más que agradecer a la Sociedad Mexicana de Fundidores la oportunidad por exponer esta ponencia. Muchas gracias, que tengan un excelente día y pues seguimos en contacto.